escenario son las salidas institucionales. Al MAS le interesa este escenario, le interesaba empezar a hablar del sí o el no a la nueva Constitución, legaliza, si es que han habido vicios de procedimiento en la aprobación en grande y en detalle de la Constitución, limita la posibilidad de violencia y ya había iniciado además la campaña por el sí. Pero frente a los referéndums que le interesan al gobierno, que son el referéndum dirimitorio y el referéndum constitucional, están los referéndums que le interesan a la Constitución. El referéndum por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, Tarija, Benipando, el referéndum para ver si Chuquisaca acepta la autonomía, el referéndum para ver si Sucre puede ser la capital, el referéndum sobre Cochabamba autónoma, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo el gobierno puede tener la fecha para poner orden o hasta dónde va a dejar avanzar el gobierno todo esto? En la medida en que los procesos sigan dividiendo a los actores, una negociación es más complicada, y hasta cuándo el gobierno tiene también las posibilidades de administrar correctamente el conflicto. Y decíamos en diciembre de que pese a que estamos en un campo minado, el gobierno camina con detectores de minas. Y del gobierno dependían muchas cosas que quizá ahora ya no tanto. Primero porque la OEA habla de supervisar, de observar los procedimientos, los referéndums electorales, dirimidor y constitucional, lo cual ya de hecho está dando legitimidad, está otorgando legitimidad a los referéndums que están siendo promocionados por el gobierno. No dice nada respecto a los referéndums de la oposición. Y por otro lado, el factor Fuerzas Armadas. En todos los escenarios que nosotros vemos existe un factor determinante, y este es el actor central, que son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, dentro de los varios análisis que hacemos para ver el movimiento de los actores, por ejemplo, este es un mapeo de actores para ver cómo se van movilizando permanentemente, vamos a ver que las Fuerzas Armadas juegan un rol determinante, lo cual significa que un movimiento de las Fuerzas Armadas implica el movimiento del sistema de los 15 actores que nosotros contemplamos como principales en el escenario político boliviano. A medida que se debilita la institucionalidad en Bolivia, también el rol y el poder de las Fuerzas Armadas va creciendo. Y creo que las Fuerzas Armadas han tenido acciones de disuasión en Santa Cruz. Las Fuerzas Armadas en el Trompillo, señalando el Día de la Bandera, que la única bandera que reconocen es la rojo, amarillo y verde, y enarbolando además todas las unidades militares en aquella marcha, la bandera boliviana, en Santa Cruz. En segundo lugar, las denuncias que veíamos en la prensa contra los prefectos que habían ido a tocar las puertas de los cuarteles. Y en tercer lugar, el ejercicio de toma del aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz. Las Fuerzas Armadas son un factor que va a determinar a cuál de los bloques va a favorecer la balanza. No es que estemos en un proceso de posibilidad de golpe de Estado, creo todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas comparten en este momento los límites que pueden tener las autonomías para no debilitar y para preservar la unidad del país, lo que no quiere decir que las Fuerzas Armadas compartan los ideales, las ideas y consignas del socialismo del siglo XX. Entonces, en estos 4 escenarios vamos a tener escenarios catastróficos, que son los 2 primeros, el de la secesión, cruenta guerra y el de la violencia. Vamos a tener escenarios probables, los más probables, que son la violencia y las salidas institucionales a través de los referéndums o a través de cualquier resquicio electoral que se pueda encontrar, y un escenario deseable que es el de la mediación y el diálogo. Lastimosamente, el tema de la mediación y el diálogo, como ven ustedes, es uno de los menos probables, con un 15%. Con un 10% tenemos a la secesión, con un 37% tenemos a la violencia, con un 38% tenemos a las salidas de fuerza, a las salidas institucionales a través de referéndums o salidas electorales que se puedan dar, y con un 15% a la mediación. Pero cuando Peter hacía la introducción a este tema de la perspectiva política, decía que el futuro no está escrito, y que si tenemos un escenario deseable al cual podemos ir, tenemos que hacer todo lo posible por construir el camino para ese escenario deseable, que por más que en este momento tenga un 15% de posibilidades, la construcción de ese camino es lo que en este momento podemos adelantar. Y de lo que se trata es de una mediación preventiva, porque podemos llegar al conflicto, a la violencia y después al diálogo, que generalmente es lo que sucede. Pero de lo que nosotros estamos hablando aquí es de generar una mediación preventiva, no esperar que se produzca la violencia, no esperar que se produzcan las muertes para ir al diálogo, para sentarnos en una mesa de concertación. Y para esto utilizábamos también un conjunto de softwares que nos permiten establecer, mediante el análisis, estos escenarios y cuáles son los resultados y las herramientas que se deberían utilizar para el diálogo.
Ahí teníamos un orden de pasos que era identificar mediadores, generar espacios de aproximación, concertar agendas, suspender discursos beligerantes, negociar por objetivos, aceptar resultados de mediación, etcétera, etcétera. Pero lo principal también que este software nos daba cuáles eran las herramientas que deberíamos utilizar para poder aproximarnos al diálogo. Y esto muchos de ustedes lo han debido recibir en el mes de diciembre, en el boletín del mes de diciembre, donde establecemos que eran los organismos internacionales, o son los organismos internacionales, aquellas herramientas que el país requería para una correcta mediación. Esto no quiere decir de que existan o no existan otros actores importantes que jueguen un rol determinante en esta etapa de mediación, como medios de comunicación, Congreso e Iglesia. Cuando nosotros mostramos esto a algunas organizaciones y fundaciones alemanas, veían que podía ser el Congreso una de las alternativas, y creo que por eso se insistió que podían ir por medio de la alternativa del Congreso. Por otro lado, coincidíamos con lo que el conjunto de la ciudadanía pensaba. Un 49% de la ciudadanía veía como positiva una mediación internacional, respecto a un 32% que la veía negativa y un 19% que no consideraba su opinión en ese momento, no sabía, no respondía. Por otro lado, la ciudadanía observaba el diálogo como beneficioso en un 60%. Y el 18 de diciembre decíamos, este no es un escenario fácil, el gobierno está pidiendo negociar sobre la base de su constitución, la oposición está pidiendo una nueva convocatoria a la Asamblea Constituyente y que se vuelva foja cero, restablecer los recursos del IDH que fue recortado, y veíamos que ese era el principal obstáculo, junto con el obstáculo de no tener un árbitro de mediación. Y lo que nosotros recomendábamos era negociar por objetivos, por principios, porque si empezábamos a negociar por este tipo de posiciones ideológicas, por creencias o por posiciones quizá que son las racionales desde la perspectiva de los actores, estábamos perdidos. El hecho era negociar por objetivos. ¿La unidad del país está en riesgo? Sí, está en riesgo. ¿Estamos de acuerdo unos y otros con preservar la unidad del país? Debe ser el primer punto. El segundo, la democracia está en riesgo, ¿no es cierto? Esto lo están hablando permanentemente sectores de oposición. Si la democracia está en riesgo, gobierno y oposición están de acuerdo con preservar la democracia, perfecto, es el segundo paso. Y el tercero, la paz social. De seguir en este camino, la violencia y, naturalmente, los conflictos son los que van a predominar. Estamos de acuerdo con la paz social. Son los tres ejes que deberían dominar una inicial salida negociada. El éxito del diálogo puede llevarnos a un pacto social, lo que no hizo la constituyente. Esto parte por dejar de lado posiciones extremas, dejar de lado esas dos estrategias que veíamos al principio. El gobierno darse cuenta que en democracia no se puede ser hegemónico, no se puede pensar en gobernar 20 años. Y la oposición debe darse cuenta de que, bueno, tenemos un gobierno por 5 años, electo por 5 años. Dejarlo gobernar por esos 5 años y no pensar en poner piedras en el camino o la intención de voltear al gobierno. Marzo del 2008, las opciones de Evo aparentemente siguen siendo las mismas.